envíenme háganme el favor de enviarme un mensaje para checar algunos detalles técnicos que se puedan dar durante esta sesión. Les doy la más cordial bienvenida a su módulo número 14, el universo natural. En esta semana vamos a tratar, y en esta sesión preferentemente, lo relacionado con nuestra actividad integradora número 1 y nuestra actividad integradora número 2. Nuestra unidad número 1, la cual estamos abordando en esta semana, es la materia y la energía. Ahora bien, se está generando un video de esta sesión para todos sus compañeros que no puedan integrarse en este horario. Aquí, si tienen alguna duda pertinente, por favor, tomen directamente el audio. O bien, si tienen algún detalle técnico con su cámara o su micrófono, pueden escribirnos por medio del chat de esta plataforma. El video se va a cargar en la plataforma de YouTube al término de esta. Y si alguien llega a tener alguna duda cuando esté revisando el video, pueden escribir estas dudas en la sección de comentarios de esta plataforma. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Y para dar inicio a nuestro módulo número 14, el universo natural, vamos a saber cuál es el propósito formativo de este módulo número 14. Y es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir a ustedes comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Tal vez en este momento el propósito formativo nos parezca muy ajeno a tal vez lo que veníamos estudiando en los módulos pasados, acerca de qué es ese pensamiento científico, cuáles son esas ciencias experimentales que vamos a abordar en este módulo número 14, cuál es la dinámica del universo. Vamos a iniciar en esta semana conociendo la estructura de la materia. La siguiente semana nosotros vamos a conocer las características de la energía. Nuestra tercera semana vamos a ver la relación que existe entre la materia y la energía. Y para nuestra semana número 4, nosotros vamos a tener una comprensión mejor de la dinámica del universo. ¿De cuál universo? Nosotros vamos a hablar sobre los astros, nosotros vamos a hablar sobre nuestro sistema solar, la composición de nuestra galaxia. No, el universo al que hace referencia este módulo número 14 puedo ser yo mismo, es mi entorno, mi área de trabajo, puede ser mi hogar, mi vecindario, todos esos fenómenos que ocurren a diario, nosotros le podemos dar una explicación a partir del método científico, desarrollando conocimiento científico para finalmente nosotros desarrollar un pensamiento científico. Tal vez es un poco abrumador en este momento, pero les garantizo que cuando estemos en nuestra semana número 3 y nuestra semana número 4, este propósito formativo de nuestro módulo número 14 va a quedar completamente claro. Y antes de iniciar o de dar continuidad con esta sesión, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda en particular sobre las actividades de esta semana o sobre los temas que estamos abordando esta semana de nuestra unidad número 1, de nuestro módulo número 14? Bueno, si no es así, vamos a dar una breve explicación de lo que tenemos que realizar sobre nuestras actividades integradoras y en medida de que vayamos avanzando, si llega a surgir alguna duda, de verdad tomen directamente el audio y realícenla. Vamos a quedar, vamos a ser claros desde el comienzo de esta sesión. Recuerden, estas sesiones se evalúan, por supuesto que sí, no con la asistencia, se evalúan con un aporte que ustedes realicen, se evalúa por medio de una interacción que nosotros tengamos, el que ustedes se conecten y mantengan su cámara apagada y su micrófono apagado, esa no es ninguna participación, ¿ok? Así es que recuerden, tiene que ser proactivo esto para que sea considerado como evaluable. Yo sé que en el transcurso de esta sesión van a salir muchísimas dudas y que ustedes van a aportar conocimiento de lo que han visto en esta semana
o bien van a salir algunas dudas pertinentes acerca de los temas, porque las instrucciones para nuestras actividades integradoras, la verdad es que son claras, aunque vamos a afinar algunos detalles de algunos problemas que nosotros podemos presentar al tratar de realizarlas. El propósito de nuestra actividad uno es utilizar nuestros conocimientos que nosotros vamos a adquirir acerca del átomo, de esos modelos atómicos, esto para reflexionar cómo es que los átomos forman enlaces para crear sustancias nuevas. Eso es lo más importante en los temas de esta semana. ¿Qué necesitamos? Conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción y una ecuación química y comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que los átomos forman enlaces. ¿Qué vamos a realizar nosotros en esta actividad? Vamos a elaborar un video en el cual nosotros vamos a realizar 4 dibujos de los modelos atómicos que se nos están pidiendo, solo 4, el modelo atómico de Bohr, el modelo atómico de Rutherford, el de Thomson y el modelo atómico de Bohr. Para nosotros poder realizar este video podemos utilizar diversas herramientas, pero también lo más importante es que nosotros hagamos uso de un guión. Para nosotros poder realizar nuestros dibujos, el tiempo recomendable para poder realizar o para realizar nuestro video es entre 3 y 5 minutos, en el cual vamos nosotros a estar apoyados en nuestro guión. Al menos tienen que ser 3 minutos. Si nosotros nos vamos a tomar 1 o 2 minutos de más, 3 minutos de más, no hay ningún problema, pero al menos el tiempo mínimo es de 3 minutos para nosotros poder realizar el video. Si nosotros queremos explicar un poco más, por supuesto, toda esta información debe de estar contenida en su guión y realizar su video. Algo muy importante, en este video ustedes tienen que salir a cuadro. Es importante. Y también que ustedes presenten estos modelos atómicos que se están pidiendo y que ustedes tienen que hacer por cuenta propia. El video lo puedo hacer en Canva, por supuesto. Exploten esta herramienta que tiene un vínculo especial con Prep en línea CEP y que les puede ayudar a facilitar las cosas. Puedo utilizar Canva, por supuesto, pero recuerden, tengo que seguir mi guión y tengo que salir a cuadro durante mi video. Para yo poder hacer estos dibujos de los modelos atómicos, puedo utilizar Paint, puedo utilizar PowerPoint, puedo utilizar algún... Adelante, Yajaira. Yajaira, adelante. Es que no se prende. No le escuché, Yajaira. Buenas tardes, ¿me escucha? Ya le escucho. Es que creo no está mi internet. Pero bueno, tenía duda en por ejemplo, yo voy a utilizar Canva. ¿Ok? Estoy usando, por ejemplo, estaba usando documentos de Google y estaba utilizando en módulos. Entonces, para este módulo, utilizar lo que siendo como PowerPoint, no me da la opción de grabar. Estuve buscando la manera una para grabar y no he podido. Entonces, mi duda es, hago ya el video en casa, que ya me genero el enlace y ese enlace tengo que ponerlo en positivo de PowerPoint, que Yajaira, tengo que agregar el video. ok, Porque Yajaira. la actividad se haga en PowerPoint, ¿no? No es exclusivamente no es en PowerPoint. Le escuché muy fraccionada, voy a tratar de reproducir lo que usted dijo. PowerPoint no le da la opción de grabar pantalla mientras usted realiza su presentación y decidió hacerlo en Canva. Excelente.
En el documento que usted va a subir a plataforma, ahí usted va a pegar el enlace o la liga de Canva donde está su video. En el documento en Word, además de su liga, va a tener su guión que usted va a utilizar para realizar su exposición. Y eso es todo lo que usted tiene que subir. No hay no hay nada adicional. Y una vez, algo muy importante. Por favor, ustedes verifiquen que me hayan dado todos los permisos para que yo pueda revisar ese video y que sea el archivo correcto. Verifiquen bueno, una vez que colocan su liga antes de subir el documento a la plataforma, y eso es suficiente. Pueden utilizar Canva. Vamos a ver qué herramientas nosotros podemos utilizar en caso de que tengamos alguna dificultad para poder realizar nuestra presentación, presentando nuestros videos y sumados a cuadro. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, Yajaira nos menciona, tengo un problema al utilizar PowerPoint, yo no tengo la aplicación de grabación en pantalla, que tal vez sea una de las aplicaciones más rápidas que nosotros podemos utilizar para realizar nuestro video. Si nosotros no tenemos esta aplicación en PowerPoint, podemos descargar una aplicación para grabar pantalla, podemos utilizar programas como QuickTime Player, Fraps, Kazam, como Open Broadcaster, no hay ningún problema. Yo lo puedo subir a la nube o incluso yo puedo subir mi video a YouTube, no hay ningún problema con ello. ¿Qué es lo importante? Que verifiquen que sea el archivo correcto y que me hayan otorgado todos los permisos para que yo pueda visualizar su presentación. ¿Qué voy a hacer a la plataforma? Subir a la plataforma un documento con el enlace o la liga, si es que lo subo a Drive, si es que lo subo a Google Docs, a alguna nube que me permita subirlo, o la liga de donde yo lo subo a YouTube, o si decido hacerlo en Canva, yo coloco la liga y verifico que tenga todos los permisos para poderlo hacer. Ok, en esta actividad no nos exigen que nosotros pongamos una portada, pero si yo hago una portada, mi trabajo va a ser más presentable. Así es que acostúmbrense a hacer una portada para todas las actividades que ustedes realicen, independientemente de si se pide o no. Así es que claro que la pueden hacer. Yajaira, ¿tiene alguna otra duda? Porque sigue con la mano levantada. ¿Qué pasa si de últimas no tengo alguna aplicación para grabar este video? Tal vez no tengo espacio en mi computadora, no tengo una versión actualizada de PowerPoint que me ayude a grabar pantalla, o bien no tengo una cuenta en Canva, o no sé utilizar Canva, pues me grabo directamente con mi celular, con mi pantalla, presentando mis dibujos, explicando acerca de una reacción química, explicando lo que es una ecuación química, cómo es que los átomos forman enlaces, y mientras yo salga a cuadro, después ese video lo subo a la nube, lo pego en mi documento junto con mi guión, y eso es suficiente para poderlo subir a plataforma y para que yo pueda visualizarlo. Y con ello, jóvenes, nosotros resolvemos el problema. ¿Tenemos diferentes formas de cómo realizar el video? Por supuesto que sí. ¿Pueden hacer el video en PowerPoint? Por supuesto, podemos utilizar PowerPoint si es que no lo permite. Lo más importante es que nosotros tenemos que salir también a cuadro. Pueden utilizar cualquier programa, cualquier aplicación que les permita grabar su pantalla mientras ustedes salen a cuadro, o de últimas me grabo directamente con mi celular presentando mi pantalla donde presente mis dibujos, donde explique lo que es una reacción química, una ecuación química, los tipos de enlace o cómo es que los átomos forman enlace. Así es que podemos resolver todas estas problemáticas de acuerdo a las aplicaciones que yo tengo, a la destreza que yo tenga. Y de verdad les recomiendo utilicen Canva. Es una herramienta intuitiva, es muy versátil. Ustedes tienen muchísimas aplicaciones ahí que pueden utilizar, y una de ellas es el generar videos mientras ustedes salen a cuadro, donde ustedes pueden realizar nuestra actividad integradora número 1. Y hablando de ella, ¿qué es un átomo?
El concepto de átomo surge con los antiguos griegos, de hecho surge con Demócrito de Agrigento, el cual imaginaba que todas las sustancias que observaba a su alrededor estaban formadas por pequeñas partículas indivisibles e increíblemente diminutas. Él le da el nombre de átomos. Imagina que hay átomos de madera, imagina que hay átomos de tierra, que hay átomos de tela, y es como imagina y viene este concepto. Este concepto se pierde y hasta principios del 1800 un químico de nombre John Dalton, que trabajaba con metales, particularmente él trabajaba con cobre, rescata este concepto. Él imagina que los átomos efectivamente son pequeñas partículas sólidas e indivisibles que conforman toda la estructura de las sustancias y de los elementos que hasta ese momento se conocían. Particularmente, él explica la composición del cobre debido a que él cree que existen pequeñas esferas, pequeños átomos que son de cobre y que se acumulan formando cristales y de esa forma daban origen a los metales con los que él trabajaba. Este concepto de átomo y este modelo atómico, que eran esferas completamente sólidas, con carga neutra, perduran casi un siglo hasta que un científico, John Thomson, este científico que estudiaba los haces de luz en unos tubos llamados de rayos catódicos, él descubre que los átomos tienen también una carga negativa. Él concibe el nombre de electrones y logra determinar la relación entre la masa y la carga. Él determina la existencia de los electrones y deben de existir partículas con una carga positiva llamadas protones. Él imagina que los átomos son pequeñas esferas donde se encuentran embebidas estas partículas con carga positiva llamadas protones y estas partículas negativas con carga negativa llamadas electrones. La verdad, si me lo preguntan, es uno de los modelos más feos. Le llamaron el modelo del budín de pasas porque efectivamente él lo representaba con estas partículas embebidas dentro del propio átomo. Un poco más adelante, un científico de nombre Ernest Rutherford, él es capaz de determinar mediante unos experimentos, él diseña un experimento con una partícula radiactiva que lanza rayos o partículas alfa y partículas beta a una lámina increíblemente delgada pero muy densa de oro. Él observa que estas partículas radiactivas traspasan completamente esta lámina de oro, pero también observa que algunas de estas partículas chocan con algo muy denso y desvían la dirección de estas partículas. Él determina que efectivamente los átomos están compuestos de partículas negativas llamadas electrones, pero que no se encuentran en ese núcleo, que se encuentran girando alrededor de esto, y que en el centro de ese átomo, en ese núcleo, que es extremadamente pequeño y muy denso, y que aquí se encuentran las partículas negativas, que la mayor composición de un átomo es espacio vacío. De esta forma cambia el modelo atómico con una de las formas más icónicas de las que hoy en día conocemos, actualizándose este modelo atómico. El modelo atómico actual es el modelo de Niels Bohr, en el cual no solamente determina la existencia en el núcleo de las partículas positivas llamadas protones, sino también de unas partículas con carga neutra llamadas neutrones. Y efectivamente alrededor del núcleo se encuentran girando los electrones, pero se encuentran en niveles electrónicos. Este tipo de modelo explica el comportamiento de muchos elementos de la tabla periódica y también explica las teorías de cómo es que los átomos forman enlaces. ¿Estos cuatro modelos atómicos son los únicos que existen? No, existen más modelos atómicos. Cada uno es importante porque nos explica el comportamiento de la materia, pero estos cuatro son los más representativos. El modelo de Niels Bohr, sí, efectivamente, es un modelo muy actual, pero tal vez el más utilizado es ese modelo simple de Dalton,
ya que al dibujarlo en un pizarrón o en nuestro cuaderno, es más fácil simbolizar los átomos de esa forma. Aunque también estos son los modelos más representativos, en la actualidad no se ha visto todavía cómo es un átomo. A pesar de la tecnología con la que contamos, todavía no sabemos efectivamente cómo es, por eso nos basamos en modelos atómicos. Recuerden, ustedes para su actividad tienen que dibujar estos modelos atómicos. No se va a calificar si sus modelos atómicos están bonitos o quedaron chuecos, sino lo que ustedes expliquen y representen. Tienen que ser por cuenta propia. No pueden copiarlos de internet y pegarlos, tienen que ustedes realizarlos. Diviértanse al realizarlo. Lo importante es que ustedes puedan explicar esos modelos atómicos que ustedes van a realizar. Si quedan chuecos, si no quedan tan bonitos como los imaginaba Rutherford o Bohr, no importa, ustedes tienen que realizarlos por cuenta propia. Ahora bien, los átomos que conforman los elementos que encontramos en la tabla periódica forman tres y solo tres tipos de enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que estabilizan toda la materia que nosotros vemos a nuestro alrededor. No son las únicas fuerzas. Existen otro tipo de fuerzas como son los puentes de hidrógeno, puentes de azufre, interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, interacciones electrostáticas como las fuerzas de London, pero ese tipo de interacciones, de fuerzas, no son enlaces químicos, solo existen tres. El primero de ellos es un enlace metálico. El enlace metálico se caracteriza porque los átomos que conforman los materiales, principalmente de metales, en la última capa exterior de sus nubes electrónicas, comparten esos electrones en algo llamado nube electrónica. Esto le confiere a los materiales características especiales, les da conductividad eléctrica, les da conductividad térmica y sobre todo les da ese brillo característico metálico. El siguiente enlace es el enlace iónico y aquí entre los diferentes elementos y átomos de los elementos que encontramos en la tabla periódica, va a haber algunos que en su última capa electrónica les hacen falta pocos electrones para saturarse y adquieren una carga negativa. Y hay algunos que tienen muy pocos, de hecho, digamos que les sobran y ellos adquieren una carga positiva. Cuando estos átomos se encuentran entre ellos de forma análoga, como lo que pasa con los imanes, un polo positivo y un polo negativo se atraen. De esta forma ocurre la formación de un enlace iónico, solo que aquí el átomo que es muy electronegativo va a robar o va a secuestrar el electrón que un átomo electropositivo tiene. De esta forma se vuelve más electronegativo y el otro más electropositivo, y estas diferencias de cargas es lo que hace la formación de un enlace. El átomo que pierde ese electrón se le llama catión y al que gana ese electrón o al que lo roba o lo secuestra se le conoce como anión. Y el tercer enlace químico que existe es un enlace covalente. Aquí ni andan compartiendo en algo llamado marea electrónica, ni se andan robando los electrones, los elementos. Aquí lo que comparten es un par de electrones, algo que les da la estabilidad eléctrica en su último nivel energético a las especies atómicas que participan en la formación de este enlace. Este enlace es el enlace químico más fuerte que existe en la naturaleza. El que le sigue en fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. Eh, de hecho, ok, nos preguntan, ¿puedo realizar mi actividad en Word e ingresar el video explicando los modelos atómicos? Claro que no, ustedes van a realizar su presentación, lo pueden hacer una presentación en PowerPoint, pueden utilizar en Canva. Si ustedes van a utilizar un documento en Word donde ustedes ahí van a hacer sus dibujos, adelante. Pero recuerden, en ese video, ustedes tienen que presentar esos modelos atómicos en qué programa o en qué plataforma, eso es algo de su elección, pero recuerden que tienen que salir a cuadro y sobre todo seguir su guión escrito, que también tienen que subir a la plataforma junto con la liga de donde se encuentra ese documento. Y bueno, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso en el cual dos o incluso una o más sustancias
se transforman en su composición para formar sustancias nuevas. Las sustancias que se van a transformar se llaman reactivos y las sustancias nuevas se van a llamar productos. Esa es una reacción química. Nosotros podemos ver lo que pasa en las reacciones químicas, es a nivel atómico, nosotros no podemos verla. Nosotros tenemos reactivos, ocurre la reacción química y encontramos sustancias nuevas, las cuales se llaman productos. Entonces, ¿yo cómo puedo simbolizar lo que pasa en una reacción química? Para ello hago uso de una ecuación química. La ecuación química es semejante a lo que es una ecuación algebraica. Voy a tener símbolos, voy a tener también símbolos químicos expresados con letras y sobre todo voy a tener algunos componentes numéricos. Dentro de esos componentes numéricos voy a encontrar subíndices. Los subíndices son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar. Son parte intrínseca de ese símbolo químico y lo que me indican son la cantidad de átomos que existen en esa molécula de lo que me está representando. Pero también vamos a ver unos números grandes a la izquierda del símbolo químico. A la izquierda, no en el centro, no arriba, siempre a la izquierda. Estos se llaman coeficientes, coeficientes de reacción o coeficientes químicos, o también los van a encontrar con el nombre de coeficientes estequiométricos. Y adivinen que estos números yo sí los puedo modificar. ¿Y para qué los modifico? Para llegar a una ecuación en equilibrio, una ecuación balanceada. La misma cantidad de materia que yo tengo al inicio va a ser la misma cantidad de materia que yo tenga al final. La misma cantidad, no con las mismas características, porque si yo estoy haciendo una reacción química, lo que estoy facilitando es que esas sustancias iniciales sean diferentes a las sustancias finales, pero la cantidad siempre va a ser la misma. Entonces yo hago uso de estos coeficientes para simbolizar lo que está pasando en la reacción y además para mantenerla en equilibrio. Para ello los uso, esos coeficientes yo sí los puedo utilizar y sobre todo son importantes para nuestra actividad número 2. ¿Alguna duda sobre nuestra actividad integradora número 1? Recuerden, ustedes tienen que realizar esos dibujos de los modelos atómicos de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Niels Bohr por cuenta propia. ¿En qué plataforma? En la plataforma o en la herramienta de su preferencia. Los coeficientes, por supuesto, que están a la izquierda, Xochitl, y los subíndices siempre los vamos a encontrar. Los subíndices los podemos encontrar en medio del símbolo químico, pero siempre en la parte inferior o al final a la derecha. Esos son propios del símbolo químico. Yo no los puedo modificar. Los coeficientes sí. Recuerden que ustedes tienen que elaborar un guión, presentar un video y salir a cuadro. Tienen que mencionar su nombre y su grupo, presentar sus dibujos y sobre todo explicar también claramente la relación que existe entre esos modelos atómicos, entre las reacciones químicas y cómo es que los átomos forman enlaces. Los 3 tipos de enlaces químicos. ¿Alguna duda? ¿No? Entonces pasemos a nuestra actividad integradora número 2, llamada a la materia. Asesor, buenas tardes. Adelante. Este, por ejemplo, dice que tenemos que hacer los dibujos, que podemos utilizar aplicaciones como Canva y otros, ¿no? Pero si lo queremos dibujar y tomarle una foto, ¿se podría o no? Si los hacen, ¿cómo? Perdón. A mano, a dibujarlo a mano en una hoja, pues. No, se nos pide que utilicemos una herramienta digital. Ok. Y traten de utilizar en una herramienta digital. Algunos de ustedes me ha tocado que manejan softwares incluso como AutoCAD y hacen dibujos de verdad geniales. No se va a calificar lo bonito, lo feo que queden sus modelos atómicos, sino la explicación que ustedes les den. Es muy difícil hacer un modelo atómico en PowerPoint, en Paint, incluso con autoformas de Word de Dalton. No, solamente es una esfera. Lo que yo voy a explicar es lo importante. Traten de hacerlo todo de forma digital. Eviten utilizarlo a mano. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar experiencia de utilizar herramientas tecnológicas.
Sí, asesor, gracias. Adelante, y no se va a calificar si quedan chuecos o derechos. Lo importante es que ustedes salgan a cuadro, que sigan su guión y que den una explicación sencilla, pero exacta de lo que representan esos modelos atómicos, la importancia de lo que es una ecuación química, cómo se representa, perdón, una reacción química y cómo se representa mediante una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. Eso es lo más importante dentro de su video. Para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, jóvenes, nosotros vamos a hacer uso de un simulador. Nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia y cómo se aplica. Vamos a entregar aquí un documento en Word en el cual vamos nosotros a integrar lo siguiente. Nosotros vamos a entrar en un simulador, se llama un simulador de estados. Ustedes pasan el cursor sobre la palabra y los va a llevar a esta plataforma. Diviértanse utilizando este simulador que es muy interesante. Ustedes pueden seleccionar entre distintos átomos como el neón y el argón y moléculas como el oxígeno o el agua. Ustedes pueden observar los estados, cómo se comportan las moléculas en estado sólido, cómo se comportan las partículas de estas sustancias en estado líquido y cómo se comportan en estado gaseoso. No solo eso, utilizando la opción de cambios de fase, yo puedo agregar calor, es decir, puedo agregar energía, puedo agregar frío, puedo ver cómo es el cambio de esas partículas. Yo puedo aumentar la presión ingresando más partículas por medio de esa bomba de aire que se encuentra en ese reactorcito que tienen digitalmente, o bien presionando la tapa. Den toda la energía que ustedes puedan, agreguen toda las moléculas, presionen, observen qué es lo que pase. Es importante que mientras ustedes estén experimentando en este simulador, tomen muchas impresiones de pantalla de lo que ustedes están realizando, porque son importantes para poderla integrar. Porque para ello nosotros vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que nosotros estemos observando, cómo se comportan. Lo importante es que nosotros observemos esas partículas en estado sólido. Pueden moverse libremente. En estado líquido se pueden mover libremente, en estado gaseoso se mueven de forma libre. ¿Qué es lo que pasa si yo aumento la energía? ¿Qué es lo que pasa con esas partículas? ¿Qué diferencias encuentro entre una y otra? Para ello, nosotros tomamos capturas de pantalla que las tenemos que integrar. En un párrafo también nosotros vamos a describir lo que pasa en nuestro simulador. Nosotros vamos a describir tanto las propiedades que se nos están solicitando, propiedades químicas, propiedades específicas de la materia. Nosotros vamos también a balancear la ecuación química que se nos está presentando por medio del método del tanteo. Además, nosotros, para poder comprobar nuestros resultados, vamos a realizar el cálculo de las masas molares, tanto de los productos como de los reactivos. Con ello, una vez que esté balanceada mi ecuación, yo voy a poder explicar cómo es que se cumple la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Si yo tengo 1 kilogramo de reactivos, voy a obtener 1 kilogramo de productos. Si yo tengo 1 litro de reactivos, voy a obtener 1 litro de productos. Yo no puedo eliminar materia ni puedo crear materia. Lo que nosotros hacemos en las reacciones químicas es transformar esa materia. Entonces, yo necesito balancear entre la cantidad de átomos que tengo al inicio con la cantidad de átomos que yo tengo al final. ¿Por qué método? Por el método del tanteo. Para ello, debo de conocer un poco de las sustancias. La que se nos está presentando es hidróxido de sodio y de símbolo NaOH más cloruro de cobre, que es CuCl. Cuando yo mezclo estas dos sustancias, me va a dar hidróxido de cobre, o mejor dicho, dihidróxido de cobre. ¿Por qué? Porque tengo dos moléculas de OH, me lo indica el símbolo, donde Cu es cobre y OH es hidróxido, pero tengo un paréntesis y afuera hay un subíndice 2, lo cual me está indicando que en esa molécula tengo por duplicado los átomos de oxígeno y de hidrógeno
SOH, más cloruro de sodio o dicloruro de sodio, que es NaCl2. Esta molécula no es cloruro, es clorito de sodio, clorito por el NaCl2. Si yo observo esta ecuación y veo los átomos que tengo un átomo de sodio, es decir, Na al inicio, sí. Tengo un átomo de sodio al final, sí, en la formación del clorito de sodio. No necesito más, tengo uno al inicio y tengo uno al final. De hidróxido, SOH, tengo uno al inicio y tengo dos al final, formando ese dihidróxido de cobre. Entonces aquí está desbalanceada. Si yo tengo dos al final, necesito tener dos al principio, pero yo no puedo poner subíndices, lo necesito poner como o por medio de un coeficiente. Y los coeficientes van al inicio y me afectan a toda la molécula. Si yo voy a colocar un 2, me va a afectar al sodio y va a desbalancear mi reacción. Entonces es importante que yo mediante el método del tanteo sea capaz de poder balancear esta reacción. Y una vez que yo crea que está balanceada, voy a hacer la suma de las masas molares, voy a investigar el peso atómico de cada uno de esos átomos y de acuerdo a la cantidad que hay voy a hacer la sumatoria y adivinen que la cantidad que yo tengo al inicio debe de ser la misma cantidad que tengo al final. Eso me va a indicar que mi ecuación se encuentra balanceada. Si tengo más al principio y menos al final, estoy destruyendo la materia y eso no puede ser. Si yo tengo menos al inicio y tengo más al final, estoy creando materia y eso tampoco puede pasar. Así es que vamos a divertirnos mucho balanceando esta ecuación y si existen alguna duda acerca del balance, les parece que el próximo viernes realicemos algunos ejemplos para que nos quede claro cómo es que se pueden realizar estos balances por el método del tanteo sin mayor problema. Y finalmente, dentro de este documento, yo voy a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones, o bien, es que no sé cómo les aparezca en su portal, si dice de 8 a 10 renglones o de entre 120 y 150 palabras. Si les aparece dentro de 120 a 150 palabras, sigan las indicaciones. Si les aparece entre 8 y 10 renglones, por favor, su conclusión tiene que ser de acuerdo a lo que se nos está solicitando. Finalmente, nosotros cuando la terminemos... perfecto, sí es verdad. El ADC para este módulo ayer realizó una sesión en la cual explicaba el balanceo por el método del tanteo. No obstante, si llegan a presentar alguna duda, entonces la sesión del viernes me lo recuerden y realizamos algunos ejercicios para que no quede alguna duda. Y si queda completamente claro, bueno, entonces abordaremos algunos otros puntos en los cuales ustedes tengan duda. Cuando termine yo mi actividad, la voy a guardar con la siguiente nomenclatura, mis apellidos, guión bajo, mi nombre y la clave de esta actividad, que es M14S1AI2. Ahora bien, sí, me recuerdan y el viernes daremos inicio a el balance de las ecuaciones, paso por paso, para al menos realizar un par de ecuaciones. Y bueno, ¿cuáles son esos estados de agregación de la materia? Los estados de agregación de la materia son diversos, pero solo existen tres estados fundamentales, el sólido, el líquido y el estado gaseoso, que involucra cambios físicos de la materia. ¿Existen otros estados de agregación? Claro que sí, pero no son estados fundamentales, como lo es el plasma, como son los condensados Bose-Einstein y como son los condensados de Fermi. Los condensados de Fermi todavía no se validan, los condensados Einstein-Bose se validaron hace 2 años por la NASA, y el plasma es otro estado que desde hace mucho tiempo está validado. Pero no son estados fundamentales, los únicos que son estados fundamentales de la materia son sólidos, líquidos y el estado gaseoso, y tienen características particulares. Los sólidos tienen un volumen fijo, tienen una forma fija, no se pueden comprimir, y algo característico entre sus partículas que ustedes van a observar en el simulador es que las partículas están muy juntas las unas de las otras, pueden vibrar, pueden rotar, pero no se pueden trasladar. En los líquidos no cuentan con un volumen fijo, tienen volumen fijo, pero no tienen una forma definida, tampoco se pueden comprimir.
Aquí las partículas sí tienen mayor libertad de movimiento, se pueden desplazar de un lado a otro, claro que de forma ordenada. Y los gases no tienen ni forma ni volumen definido, los podemos comprimir, claro que sí, y una característica es que las partículas tienen tanta energía que están muy lejos las unas de las otras, tienen completa libertad de movimiento, de rotación, de vibración debido a la cantidad de energía que tienen, y ustedes al practicar y experimentar en su simulador, se van a dar cuenta de cómo al agregar energía a una sustancia, las partículas que lo componen se van a comportar cada vez y cada vez más con más libertad. Dentro de las propiedades de la materia, jóvenes, las propiedades de la materia las podemos clasificar de muchas formas, de acuerdo a las propiedades que tengan las sustancias, propiedades físicas, como la densidad o el punto de fusión, propiedades generales como la masa y el volumen, propiedades químicas como la efervescencia y la reactividad, y todas estas propiedades las podemos clasificar como propiedades extensivas y como propiedades intensivas. ¿Y de qué se trata? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga un cuerpo, mientras que las propiedades intensivas son independientes de la cantidad de materia que posea una sustancia. Es decir, imaginen que yo tengo esta botella llena de agua, la cual me estoy tomando. Esta botella es de 1 litro y imaginen que está llena de agua en este momento. Y yo me tomo exactamente la mitad. ¿Estoy cambiando sus propiedades extensivas? Por supuesto, porque ya no va a pesar lo mismo y su volumen va a disminuir. ¿Estoy cambiando sus propiedades extensivas? Por supuesto. Pero ¿qué pasa con las propiedades intensivas? El que yo me haya tomado la mitad hace que el resto del líquido que quede se convierta en aceite o que se convierta en arena. No, va a seguir siendo agua. Las propiedades intensivas van a ser esas características independientemente de la cantidad de materia que tengan. Mientras que las propiedades extensivas sí van a depender de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Nosotros ya habíamos explicado acerca de lo que es una reacción química y es un proceso en el cual nosotros vamos a transformar a las sustancias, donde participan tanto reactivos como productos. Los reactivos nosotros siempre los vamos a encontrar del lado izquierdo y los productos o esas sustancias nuevas del lado derecho. Todas las reacciones químicas cumplen con la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos a productos. Los productos, esas sustancias nuevas, van a tener características diferentes a los reactivos, por supuesto, porque es lo que nosotros buscamos, crear sustancias nuevas. Pero no por ello nosotros vamos a crear materia ni a destruir materia. Si nosotros observamos la imagen que les pongo en pantalla, tenemos metano y oxígeno y participan en una reacción de combustión en la cual vamos a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Si nosotros observamos las moléculas, por supuesto que son diferentes las de los productos que las de los reactivos, sin duda, porque están pasando por una reacción química. Pero si nosotros observamos la cantidad de átomos y afortunadamente los átomos están en diferentes colores, esas esferitas, nosotros si las contamos, tanto las de los reactivos como las de los productos, van a ser la misma cantidad, pero en orden o en un diferente orden porque van a estar formando diferentes moléculas. Esa reacción se encuentra completamente en equilibrio. Y si no está en equilibrio, yo tengo que agregar moléculas. Pero estar haciendo dibujitos, la verdad es que es bastante difícil, sobre todo cuando son moléculas mucho más grandes. Por eso yo utilizo esos coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos, en la cual yo de una forma simplificada voy a establecer la cantidad de partículas que se están agregando dentro de o que están participando en una reacción química. Las reacciones químicas nosotros las simbolizamos, recuerden, por medio de reacciones químicas. Existen muchos tipos de reacciones químicas, reacciones de síntesis, reacciones de combustión, de sustitución, de eliminación, de doble sustitución, de neutralización. Químicamente existen muchas, pero independientemente de ellas, todas se rigen por las mismas leyes. Ustedes pueden ver en pantalla las sustancias que están participando y las sustancias que se forman. Lo que hacen los átomos es formar enlaces nuevos, con ello
formando sustancias nuevas con características diferentes. Pero la misma cantidad de materia que yo tengo al inicio voy a tenerla al final, solo que transformada. Para ello, nosotros simbolizamos las reacciones químicas por medio de una ecuación química. ¿Cómo nosotros las mantenemos en equilibrio? Por medio de sus coeficientes de reacción. Esos coeficientes son esos números grandes que coloco a la izquierda del símbolo químico. Y no debo yo de confundirlos con esos números pequeños que están a la derecha y que se llaman subíndices. Ellos me indican la cantidad de átomos con los que consta esa molécula. Los coeficientes de reacción siempre van al lado izquierdo de los símbolos químicos. Yo no los voy a poner al principio, yo no los puedo, perdón, no los puedo poner en medio, no los puedo poner al final, siempre van al lado izquierdo. Y ese coeficiente me va a afectar a todos los componentes de esa molécula. Es decir, ese número me va a indicar la cantidad de moléculas o de átomos que contiene esa molécula. Por ello es importante que nosotros prestemos atención en nuestros balances. ¿Alguna duda con nuestra actividad integradora número 2? Si no queda alguna duda, por favor, recuerden realizar sus actividades socioemocionales, su actividad formativa número 1, número 2 y su cuestionario. Estaré subiendo en breve el video de esta sesión por si lo quieren volver a ver o para sus compañeros que no pudieron integrarse dentro de esta actividad. Si queda alguna duda, por favor escríbanme, preferentemente vía mensajero. Pueden hacerlo vía correo electrónico, pero me tardo un poquito más en responder. Vía mensajero les respondo si estoy conectado de forma casi inmediata. Ahora bien, si se llega a presentar alguna duda, manifiéstenlas por medio del mensajero o el día viernes, por favor aprovechemos la sesión que tenemos ese día para poder resolver todas estas dudas. Si no queda más por el momento, Lluvia, Xochitl, Isabel, Teresa, Elizabeth, Yajaira y Jacqueline, es un gusto el que se hayan integrado a esta sesión y a mí estoy muy contento por integrarme con ustedes en este módulo número 14 y les aseguro, Araceli también, que bueno que se integra al final, de que va a ser su módulo favorito. Que tengan una bonita tarde y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, César. Xochitl nos dice que si va a ser el horario, por favor participen en la selección de horarios. De acuerdo a la selección de horarios y cómo se vote la mayoría, pues para a partir de nuestras segundas semanas podemos establecer un mejor horario, pero para ello es importante que ustedes voten. Si los votos son mínimos, yo creo que vamos a seguir manejando este horario, pero todo depende de cuántos voten y que lo hagan en esta primera semana. Hasta luego. Adiós, hasta luego.